Hola y bienvenidos al tercer episodio de Una historia de España. Soy Nacho García. ¿Estás listo para pasar un rato en los niveles más altos de la sociedad? ¿En esa atmósfera enrarecida que respiran los poderosos? ¿Codeándote con los grandes y los buenos? Bueno, los grandes y los buenos tal como ellos mismos definían la grandeza y la bondad. ¿Y quién soy yo para cuestionar su juicio? Estamos hablando del tercer milenio antes de Cristo. Así que desde luego estamos hablando de nuestros antepasados. Si estamos hablando también de nuestros superiores, eso te lo dejo a ti. Yo diría que no eran muy distintos de nosotros. La semana pasada llegamos hasta el año 2000 a.C., pero esta semana vamos a empezar retrocediendo un buen milenio. No te preocupes, es solo para tomar impulso antes de dar un salto hacia el extraordinario periodo que vino después. Los Millares se encuentran en lo alto de una colina. Está rodeado por múltiples murallas concéntricas, con bastiones, torres y obras defensivas avanzadas. Seguimos tratando con personas que no dejaron registros escritos, pero no hace falta ningún documento formal para ver que estaban altamente organizadas, que eran capaces de coordinar el trabajo a gran escala y que estaban decididas a repeler cualquier ataque. En los dos episodios anteriores de esta serie hablamos de cómo la agricultura había empezado en algunos lugares a producir excedentes. Eso, a su vez, podía generar riqueza, permitiendo a las comunidades sostener a grupos que no participaban directamente en la lucha básica por la subsistencia, recolectar o producir alimentos. También vimos que uno de los efectos de la riqueza es que puede atraer a otros que quieran saquearla para quedarse con ella. Eso explicaría el deseo de dedicar personas a defenderla, o incluso, quizá, a realizar ellos mismos algunas incursiones. En cualquier caso, eso podía conducir a la aparición de guerreros. Quienes dirigían y coordinaban la construcción de las defensas y quienes lideraban a los guerreros que las protegían eran figuras que podríamos considerar gobernantes, o al menos élites. Y por supuesto, junto a ellos estaban los sacerdotes, capaces de explicar por qué lo que hacían las élites y los guerreros estaba ordenado por lo divino. Los líderes no solo dirigían a los guerreros, también organizaban trabajos como la construcción de las fortificaciones de los millares. Eso extendía su autoridad a muchos ámbitos de la vida dentro del nuevo tipo de centro que representaban los millares, mucho más parecido a un pequeño poblado o protociudad que a las aldeas anteriores. ¿Cómo adquirían esa autoridad? Pues bien, el control de grupos armados no solo proporcionaba defensa frente a amenazas externas, sino que también les daba fuerza para usarla internamente. Podían obligar a otros a cumplir su voluntad y hacer la vida muy difícil a quienes no lo hicieran. Pero había también otro poderoso mecanismo de control. El antropólogo estadounidense y español Antonio Gilman propuso hace casi medio siglo una interpretación influyente. Habló de lo que denominó subsistencia intensiva en capital, es decir, producir alimentos mediante métodos que requieren una inversión considerable, ya sea de trabajo o de otros recursos. En términos simples, puedes imaginar que si alguien, o quizá una familia extensa, ha despejado un área de bosque, ha removido la tierra y la ha sembrado, considerará ese terreno como algo en lo que ha invertido mucho. Eso hará que no esté dispuesto a abandonarlo. Así que, si el jefe que la comunidad ha establecido decide que, aunque ya disfruta del excedente producido por el grupo, merece una parte mayor, la familia puede considerar que vale la pena ceder a sus exigencias para no tener que renunciar a su inversión. Y eso mientras se trata solo de un campo. Imagina si hubiera plantado olivos o viñas, que empezaban a cultivarse en esta época. Eso requiere mucho más esfuerzo y tarda más en dar resultados. ¿Y qué ocurre si vives en una zona semiárida de la península ibérica, como el entorno de los millares? Probablemente valoraría mucho que tu comunidad
hubiera construido cisternas para almacenar agua y desarrollado formas sencillas de gestionarla. Un enfoque algo distinto fue propuesto por otro antropólogo, Timothy Earle, muy influido por el pensamiento económico. Él hablaba en términos de control de recursos y del surgimiento de ideas de propiedad. Estas también podían surgir de los mismos orígenes que la idea de inversión de esfuerzo. ¿Has despejado un campo? Es natural que sientas que te pertenece. Ahora bien, se puede argumentar que la Tierra no debería pertenecer a nadie, puesto que todos vivimos de ella y dependemos de ella. Es como el aire que respiramos, que no es propiedad de nadie. Y agradezcamos que sea así. En la práctica, muchas sociedades humanas, desde la prehistoria hasta hoy, han considerado la tierra como algo que puede poseerse. Se convierte en propiedad privada. Y no olvidemos que privado comparte raíz con privación. La propiedad no significa solo que algo es tuyo, sino que no es de nadie más. Es excluyente. El cartel en el límite de una propiedad no dice vivo aquí, sino prohibido el paso. Earle señala las huellas de límites de campos que los arqueólogos han encontrado en muchas partes del mundo. Y por supuesto, nada dice «esto no es tuyo» con más fuerza que las fortificaciones. Los millares tenían riqueza, la consideraba su propiedad, y la propiedad había que defenderla. Aquí llegamos a una especie de último paso. Podemos imaginar una situación en la que un gobernante le dice al hombre de abajo, deseoso de afirmar su derecho sobre el campo que trabaja, «Sí, es tuyo, pero solo porque yo lo protejo, con mis guerreros y mi autoridad. Así que, en realidad, es mío, pero en mi generosidad te permito tratarlo como tuyo. Y mi generosidad merece ser correspondida. A partir de ahora, me darás una mayor parte del excedente que produces, a cambio de lo cual te permitiré vivir con seguridad bajo mi protección». Todo esto puede verse en los millares, no tanto dentro del asentamiento como en lo que lo rodea, porque los restos del poblado están rodeados por tumbas denominadas toloi, término tomado de una expresión griega posterior, grandes cámaras a las que se accede a menudo por corredores en los que la luz del sol puede penetrar de forma espectacular, donde los muertos eran enterrados en grupos. Todos mezclados, pero no en igualdad. Y eso es lo que hace a los millares tan interesante. Revela la creciente desigualdad que caracterizaba a las sociedades en proceso de enriquecimiento. Había cuerpos enterrados con magníficos ajuares funerarios, objetos valiosos que los acompañaban en la muerte, y otros enterrados con poco o nada. La sociedad empezaba a estratificarse. Las posiciones sociales quizá aún no estaban completamente fijadas, pero había grupos que tenían mucho y otros que tenían muy poco. No es difícil imaginar cuál de esos grupos dirigía la construcción de las murallas y cuál cargaba las piedras para levantarlas. Los datos indican que los millares se fundó alrededor del año 2300 a.C., hace más de 5 milenios. Duró unos 9 siglos, pero hacia el 2300 a.C. desaparece. No hay nada que implica que esto ocurriera de la noche a la mañana. Tampoco sabemos con certeza por qué ocurrió. Es posible que intervinieran muchos factores. Algunos pudieron ser ecológicos. Quizá en una zona semiárida las lluvias disminuyeron, provocando escasez de agua, o tal vez la agricultura prolongada en torno al asentamiento agotó los suelos. También pudo haber presiones económicas. Los millares se convirtió en un importante centro de producción de cobre durante lo que, al fin y al cabo, fue la Edad del Cobre. Contaba con abundantes yacimientos de mineral de cobre en las cercanías, una gran ventaja en una época en la que transportar bienes tan pesados y voluminosos a largas distancias resultaba difícil. Y sabemos, gracias a análisis químicos, que el cobre de esta región se distribuía más ampliamente, lo que indica que los millares producían no solo para su propio uso, sino también para el intercambio.
Pero hacia el 2300 a.C. empezamos a ver la transición hacia algo nuevo, la Edad del Bronce, y eso cambió las reglas del juego. El bronce no es un metal que se encuentre de forma natural. Hay que fabricarlo, combinando cobre con otro metal, generalmente estaño. Y el estaño es mucho más escaso que el cobre. No estaba disponible localmente en el sureste de la península ibérica. Había que traerlo de otros lugares, quizá de regiones alejadas de la península o incluso de zonas más lejanas de la Europa atlántica. Así que la ventaja de la que había disfrutado los millares, su proximidad al cobre, pasó de repente a ser mucho menos decisiva. Lo que ahora importaba era el acceso a redes, la capacidad de obtener estaño, de transportar materiales a largas distancias y de controlar su distribución. También hubo un cambio tecnológico. Los millares ya practicaban la fundición, la extracción del metal a partir del mineral, un proceso que implica calentarlo. Pero la Edad del Bronce requería algo más, la aleación, que también implica calentar los metales, pero en este caso para mezclarlos en estado fundido en proporciones controladas. El cobre podía trabajarse martilleándolo y dándole forma directamente, y a veces también se moldeaba, vertiéndolo, una vez fundido, en formas que daban forma al objeto final. Pero con el bronce, el moldeo se volvió central. Los objetos se formaban vertiendo el metal fundido en moldes, lo que permitía obtener formas más complejas, una mayor uniformidad y una producción en mayor número. Eso exigía nuevos tipos de habilidades, no solo la capacidad de trabajar el metal, sino la de gestionar un proceso, controlar la temperatura, calcular proporciones, coordinar materiales y tiempos. También implicaba trabajar en entornos más organizados, en talleres en lugar de espacios abiertos y quizás bajo una supervisión más estrecha. En resumen, estamos ante algo parecido a una revolución tecnológica. Pueden tener un alcance enorme. Basta con pensar en nuestra propia época en cómo los ordenadores personales y las impresoras han marginado a las fotocopiadoras, o en cómo las anillas de las latas han reducido los abrelatas a una irrelevancia casi total, que solo resurgen del olvido cuando se rompe una anilla. O, una vez más, sobre cómo la revolución de la inteligencia artificial podría traer consigo cambios en nuestra sociedad que, entre otras cosas, harían que el trabajo de podcasters como nosotros resultara completamente innecesario. El impacto entonces fue igual de dramático. Lo que ocurrió fue un cambio no solo en lo que la gente hacía, sino en cómo lo hacía y en quién controlaba ese proceso. El cobre vinculaba a las comunidades a un lugar, el bronce las vinculaba a redes y tendía a favorecer formas más jerárquicas de control. Y eso tuvo consecuencias, porque el control de esas redes de suministro de estaño y de la producción de bronce podía otorgar poder a determinados grupos o individuos, y el control de la producción era una forma de ejercer ese poder. Esto nos lleva a la siguiente etapa de la historia. Como vimos en el episodio anterior, en ausencia de registros escritos, los arqueólogos tienden a nombrar las culturas según el primer yacimiento que excavan. Así que demos la bienvenida a la aparición de la cultura de Largar. Y eso, aunque Largar mismo, en lo que hoy es Almería, no fuera ni mucho menos el más importante de sus yacimientos. Al igual que los millares, los asentamientos algáricos, dispersos por las actuales Almería y Murcia, se situaban en colinas u otros lugares defendibles, y estaban fortificados. Eran densamente construidos y cuidadosamente planificados, lo que indica que cada uno contaba con una autoridad central que ejercía un control jerárquico, lo cual curiosamente refleja el tipo de sistema que requería la actividad que definía su época. Como hemos visto, la producción de objetos de bronce exigía una disciplina mucho mayor que el trabajo con el cobre.
Algunos de estos asentamientos, como la Bastida de Totana, en la actual Murcia, alcanzaron un tamaño considerable, hasta el punto de que algunos arqueólogos lo han calificado como protourbanos, es decir, precursores de las ciudades. De nuevo, los enterramientos son una fuente fundamental de información sobre esta cultura. Y aquí hay una diferencia notable con los millares. La comunidad anterior enterraba a sus muertos colectivamente, en tumbas comunales. Había diferencias claras en los ajuares funerarios, los objetos enterrados con los difuntos, que distinguían a ricos y pobres. En la cultura del Argar, los ajuares siguen siendo igual de reveladores. Los ricos eran enterrados con objetos más finos, los grupos intermedios con otros más modestos, y los pobres con pocos o ninguno. Un cambio importante es que las tumbas son individuales. Los cuerpos se enterraban a menudo en grandes vasijas, conocidas como pitoi, término tomado del griego posterior, o en cajas de piedra, cistas. A menudo se encontraban bajo los suelos de las viviendas. Aún más revelador es el hecho de que algunas de las tumbas con ricos ajuares contienen esqueletos de niños o adolescentes. Difícilmente pudieron haber alcanzado su estatus por méritos propios. ¿Qué forma más clara hay de indicar que la pertenencia a la élite podía heredarse, en lugar de ganarse? Los enterramientos dentro de las casas sugieren un deseo de mantener unida a la familia, tanto a los vivos como a los muertos, lo que apunta a la importancia del hogar y del linaje. Nosotros, como familia, con nuestros antepasados y nuestros descendientes, parece decir, somos distintos de la comunidad que nos rodea. Más en general, las evidencias apuntan a una estratificación social aún más rígida que en los millares, algo muy parecido a una estricta estructura de clases. Algunas de las tumbas incluyen espadas, especialmente junto a esqueletos masculinos, lo que sugiere la existencia de un grupo de guerreros, en su mayoría hombres, ya fuera dentro de la élite o muy próximos a ella. Junto con la preferencia por asentarse en lugares defensivos, esto subraya que se trataba de una sociedad en la que la guerra no era en absoluto desconocida. Es más, sugiere que la élite disponía de una fuerza que podía utilizar para coaccionar a otros y evitar resistencias a su autoridad. Y luego, en la Almoloya, un yacimiento argárico en la actual Murcia, encontramos el enterramiento más llamativo de todos. Un edificio cerca del centro incluye una sala con capacidad para 40 o 50 personas. Evidentemente, no podemos estar seguros de cuál era su función, pero parece una sala de reuniones, donde los notables se reunirían para tomar decisiones que afectaban al conjunto de la comunidad. Y esa sala también contiene una tumba. Es difícil no pensar que la persona enterrada allí debía de ser importante, quizá una figura poderosa. Eso se ve reforzado por el hecho de que el cráneo está acompañado por una diadema de plata finamente trabajada, que parece, como mínimo, un símbolo de alto estatus, quizá incluso de autoridad especial. Una diadema, una corona, ¿es la primera un paso hacia la segunda? ¿Preparado para el hallazgo más sorprendente de todos? Ese cráneo es el de una mujer. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Ejercían las mujeres el poder en la sociedad argárica? ¿O al menos no estaban sistemáticamente excluidas de él? En cualquier caso, lo que parece seguro es que la sociedad del Argar estaba organizada en clases. En la cúspide parece haber existido una élite dirigente, posiblemente con presencia femenina, y cuya pertenencia se heredaba por nacimiento. También había guerreros, artesanos, agricultores y pastores, y muy probablemente grupos inferiores dependientes o subordinados. La siguiente peculiaridad de la cultura de El Argar es su final, porque como los millares, también tuvo un final. Después de aproximadamente el 1550 a.C., colapsó, igual que los millares antes que ella.
Al menos un factor pudo haber sido común a ambos colapsos. El Algar se encontraba en el mismo entorno semiárido del sureste de España que los Millares. Cambios ecológicos o el agotamiento de las tierras agrícolas pudieron haber empezado a debilitar la economía algárica y haber desempeñado un papel en su desaparición. Otro factor económico pudo haber sido la dificultad en las redes de intercambio. Si obtener estaño se volvía más complicado, eso podría haber reducido la riqueza y agravado los problemas internos. Su rígida estratificación social y la estructura de poder que sustentaba, cercana a lo que hoy consideraríamos un Estado, pudo haber ayudado a El Algar a prosperar cuando las condiciones eran favorables. Pero una desigualdad inflexible genera tensiones sociales profundas, algo que quizá no nos resulte del todo ajeno hoy en día. Y éstas pueden crecer de forma explosiva, como estamos viendo, si las condiciones empeoran y la riqueza, ya desigualmente repartida, comienza a disminuir. Los arqueólogos también han encontrado niveles de destrucción en yacimientos algáricos, lo que sugiere violencia, incendios y abandono. Pueden ser pruebas de guerra, pero también podría indicar revueltas y represión. En cualquier caso, parecen factores que contribuyeron al declive y al colapso. La semana pasada prometimos presentaros dos comunidades extraordinarias del sur y el este de España. El Algar ha sido una de ellas, pero aún queda otra, aunque separada del Algar por un periodo intermedio curioso y prolongado. Con ella llegaremos a la época en que la península ibérica comenzó a recibir una influencia nada desdeñable de los contactos con otras culturas procedentes del otro lado del Mediterráneo. Ese será nuestro tema la próxima semana. Hasta entonces, gracias por escuchar.